Leucemia. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, la leucemia se le clasifica como C901. Definición: es el número de leucocitos anormales en la sangre circulante, a consecuencia de una producción incontrolada de leucocitos, por mutaciones cancerosas de las células mielógena o linfógena. Entre más diferenciadas sean las células, más agudas del proceso leucémico. ¿Qué es la leucemia? La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos. Aquí son producidas las células madres, las que se transforman en uno de los tres tipos de células sanguíneas: los glóbulos rojos, que transportan oxígeno y otras sustancias a todos los tejidos del cuerpo; los glóbulos blancos, que combaten las infecciones y las enfermedades; y las plaquetas, que forman coágulos de sangre para interrumpir el sangrado. Cuando las células sanguíneas inmaduras, los blastos, proliferan, es decir, se producen de manera incontrolada en la médula ósea y se acumulan tanto ahí como en la sangre, logran reemplazar las células normales, generando menos cantidad de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos sanos, y generando más células malignas. A esta proliferación incontrolada se la denomina leucemia. Clasificación. Las leucemias pueden ser de dos tipos principales, según el tipo de leucocito afectado. La leucemia puede comenzar en las células linfoides o en las células mieloides. Leucemias linfoides, llamada también linfoide, linfocítica o linfoblástica, causadas por una producción cancerosa de células linfoides, que comienzan en un ganglio linfático o en otro tejido linfógeno y difunde a otras partes. Leucemias mieloides, llamada también mielógena o mieloblástica, comienza con producción cancerosa de células mielógenas jóvenes en la médula ósea. Esta producción difunde a todo el organismo, originándose glóbulos blancos anómalos en muchos órganos extramedulares. Hay 4 tipos comunes de leucemia. Leucemia linfocítica crónica. Afecta a células linfoides y es por lo general de crecimiento lento. A menudo las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad son mayores de 55 años. Casi nunca afecta a niños. Leucemia mieloide crónica. Afecta a células mieloides y por lo general es de crecimiento lento al principio. Hay aproximadamente 5.000 casos nuevos de leucemia cada año. Afecta principalmente a adultos. Leucemia linfocítica o linfoblástica aguda. Afecta a células linfoides y es de crecimiento rápido. Es el tipo de leucemia más común entre niños pequeños. También afecta a adultos. Leucemia mieloide aguda. Afecta a células mieloides y es de crecimiento rápido. Afecta tanto a adultos como a niños. Clasificación de acuerdo a su evolución. Los tipos de leucemia pueden agruparse según la rapidez con la que la enfermedad avanza y empeora. Agudas, la cual empeora rápidamente cuando el curso de la leucemia es de pocos meses, por ejemplo, de 6 a 8 meses, que si no es tratado oportunamente es mortal. En esta clase de enfermedad, las células leucémicas no pueden realizar ninguna de las funciones de los leucocitos normales. El número de células leucémicas aumenta rápidamente. La leucemia aguda suele empeorar en forma muy rápida. Síntomas. Los primeros síntomas son impresiones frecuentes como fiebre intermitente debido a las pocas defensas, falta de apetito y pérdida de peso. A medida que la infección avanza, aparece el dolor de los huesos, como resultado de la multiplicación de las células leucémicas en el sistema óseo.
También aparece la anemia, cuyas características son palidez, cansancio y poca tolerancia al ejercicio, fruto de la disminución de los glóbulos rojos. Asimismo, la reducción del número de plaquetas provoca hemorragias esporádicas y la aparición de manchas en la piel o grandes masas anormales. ¿Qué es la quimioterapia? Las células cancerígenas proliferan rápidamente y de forma descontrolada. Esto no sería un gran problema si su contenido genético no estuviera dañado, pero lo está. Cuando se dividen, transmiten un mensaje genético erróneo a las nuevas células que nacen de ellas, por lo que también nacen dañadas. Una forma de evitar esto es la quimioterapia, un tratamiento que consiste en introducir químicos venenosos en el cuerpo para eliminar las células alteradas. Una vez en el torrente sanguíneo, el fármaco se distribuye por todo el organismo hasta llegar a las células. Allí sobrepasa la membrana celular y alcanza al núcleo, en donde la célula guarda su información genética. Existen más de 100 fármacos para detener el desarrollo de estas células cancerígenas. Cada uno de ellos actúa durante una fase determinada del ciclo celular, interrumpiendo el proceso. Unos atacan directamente el ADN durante la fase de su síntesis. Otros bloquean el crecimiento celular al interferir en la duplicación del ADN. También hay los que evitan que el ADN se duplique alterando las membranas que rodean a la célula, lo que provoca su muerte. Esto y otros fármacos estudiados son muy eficaces para destruir las células mientras se dividen. El problema principal es su método de acción. Es no selectivo, por lo que también daña las células sanas. De aquí que un tratamiento de quimioterapia conlleva a tantos efectos secundarios, pero es un tratamiento que salva a muchas vidas cada año. Los factores de riesgo pueden variar según los distintos tipos de leucemia. Se puede dar por radiación. Las personas expuestas a concentraciones muy altas de radiación son mucho más propensas a padecer leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica o leucemia linfocítica. Por explosiones de bombas atómicas. Las explosiones de bombas atómicas producen muy altas de radiación, como las explosiones en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Las personas, especialmente los niños que sobrevivieron a explosiones de bombas atómicas, tienen un alto riesgo de padecer la leucemia. Por radioterapia. Otra fuente de exposición es a las altas concentraciones de radiación. Es el tratamiento médico para el cáncer y otras enfermedades. La radioterapia puede aumentar el riesgo de leucemia. Los rayos X de diagnóstico, los rayos X dentales y otros estudios de rayos X de diagnóstico como las tomografías computarizadas exponen a las personas a concentraciones mucho más bajas de radiación. Actualmente se desconoce si esta contaminación baja de radiación en niños y adultos se relaciona con la leucemia. Los investigadores están estudiando si la administración de muchos estudios con rayos X puede aumentar el riesgo de padecer leucemia. El tabaquismo. El fumar cigarrillos aumenta el riesgo de padecer leucemia mieloide aguda. El benceno. La exposición al benceno en el lugar de trabajo puede causar leucemia mieloide aguda. Este puede causar también leucemia mieloide crónica o leucemia linfocítica aguda. El benceno se usa ampliamente en la industria química. También se encuentra en el humo del tabaco y en la gasolina. Epidemiología de la leucemia. La leucemia es el cáncer más frecuente en los niños menores de 15 años, correspondiendo al 35 y 40% de ellos. La incidencia es ligeramente mayor en varones, varía de acuerdo al tipo de leucemia, siendo la leucemia linfoblástica aguda la más frecuente en un 80% en su total.
seguido por la leucemia mieloide aguda. Las leucemias crónicas son más frecuentes, menos del 5% del total, y en general son de tipo mieloide. Síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral es otro efecto secundario posible de la quimioterapia. Este es más común en pacientes que tienen un gran número de células de leucemia y por lo tanto se observa con más frecuencia en pacientes que reciben quimioterapia por primera vez. Cuando la quimioterapia destruye estas células, estas se abren y liberan su contenido al torrente sanguíneo. Esto puede afectar a los riñones, los cuales pueden eliminar todas estas sustancias al mismo tiempo. Las cantidades excesivas de ciertos minerales también pueden afectar el corazón y el sistema nervioso. A menudo, esta afección se puede evitar administrando líquidos adicionales durante el tratamiento y ciertos medicamentos tales como bicarbonato, allopurinol y rasburicasa, que ayudan al cuerpo a eliminar estas sustancias. Para detectar y diagnosticar la leucemia linfocítica crónica se utilizan pruebas que examinan la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Entre las pruebas y procedimientos que se pueden utilizar se encuentran los siguientes: examen físico y antecedentes, examen del cuerpo para verificar signos generales de la salud, incluso los signos de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca anormal. También se toman antecedentes médicos de las enfermedades y los tratamientos anteriores del paciente. Recuento sanguíneo completo, con diferencial. Procedimiento por el cual se toma una muestra de sangre para verificar lo siguiente: cantidad de glóbulos rojos y plaquetas, la cantidad y tipo de glóbulos blancos y la cantidad de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno. En los glóbulos rojos, la parte de la muestra de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Inmunofenotificación. Prueba de laboratorio en la que se examinan los antígenos o marcadores en la superficie de las células de la sangre o de la médula ósea, a fin de determinar la presencia de linfocitos o células mieloides. Si estas células son linfocitos malignos cancerosos, se examina para determinar si son linfocitos B o linfocitos T. La hidratación fluorescente. Técnica de laboratorio que se usa para observar genes o cromosomas en las células o tejidos. Se elaboran en el laboratorio piezas de ADN que contienen un tinte fluorescente y se agregan células o tejidos sobre un portaobjetos de vidrio. Cuando estos pedazos de ADN se unen a genes o áreas específicas de los cromosomas en el portaobjetos, se ilumina al observarlos al microscopio con una luz especial. Citometría de flujo. Prueba de laboratorio con la que se mide el número de células en una muestra, el porcentaje de células vivas en una muestra y ciertas características de las células como el tamaño, forma y la presencia de marcadores tumorales en la superficie de las células. Las células se manchan con un tinte sensible a la luz, se coloca un líquido y pasa como una corriente delante de una luz láser. Las mediciones se basan en el modo en que el tinte sensible reacciona frente a la luz. Prueba de mutación del gen. Prueba de laboratorio que se realiza con una muestra de médula ósea o sangre para determinar si hay una mutación del gen. Los pacientes con una mutación del gen tienen un pronóstico mejor. La aspiración y biopsia de la médula ósea. Extracción de la médula ósea, sangre y un trozo pequeño de hueso mediante la inserción de una jeringuilla hueca en el hueso de la cadera o esternón. Un patólogo observa la médula ósea, la sangre y el hueso al microscopio para verificar si hay células anormales. Leucemia.
Urgencia oncológica. Complicaciones al diagnóstico y durante el tratamiento. Alteraciones metabólicas secundarias a la lisis de células leucémicas. Síndrome de lisis tumoral. Inicio de la quimioterapia. Exacerbación. Complicaciones metabólicas. Liberación de contenidos celulares. Presencia de blastos. Inicio de quimioterapia. Hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Hiperuricemia con riesgo de falla renal. Hiperhidratación. Complicaciones hematológicas. Anemia y trombocitopenia. Es importante realizar estabilización del paciente de 12 a 24 horas y no retrasar el inicio de la quimioterapia. Toxicidad neurológica. 20% de los niños con leucemia linfocítica aguda presentan convulsiones, eventos neurológicos agudos. Neurotoxicidad. Debido a la radioterapia, a la quimioterapia intratecal y altas dosis de metotrexato. Estos pacientes van a presentar somnolencia, anorexia, letargia, fiebre. Otras toxicidades. Los corticoides pueden ocasionar hipertensión, hiperglicemia, alteraciones del ánimo y conductual y riesgo de fracturas. Complicaciones tardías. Depende de la duración del tratamiento. Edad del diagnóstico. Secuelas neurológicas y psicológicas. Talla baja, obesidad, alteraciones óseas, disfunción cardíaca y un segundo cáncer. En niños. Tras la confirmación diagnóstica, para niños que tienen leucemia o linfoma, se garantiza el tratamiento dentro de 24 horas de ocurrida la confirmación en el Hospital de Solca de Quito. Para niños y niñas con tumores sólidos y linfomas, se garantiza la quimioterapia dentro de 24 horas y tratamiento de radioterapia en 10 días, desde indicación médica. Se garantiza además el tratamiento de quimioterapia para leucemia dentro de 24 horas. Trasplante de médula ósea. Si un paciente con leucemia tiene factores de alto riesgo al momento del diagnóstico o ha recaído tempranamente, tiene indicación de trasplante de médula ósea como única opción. Para ello, óptimo es contar con un hermano 100% histocompatible que le done células medulares. El trasplante consiste en la administración de quimioterapia en muy altas dosis para borrar la enfermedad de la médula del paciente, dejando un espacio libre donde se depositan las células del donante, emparentado o no emparentado. Esta siembra toma de 10 a 12 días y a partir de estos se espera que haya producción de células de la sangre normales, pero al mismo tiempo surge la posibilidad de que las células del paciente reconozcan como extrañas las injertadas y las rechace. Las complicaciones que pueden aparecer en los niños con cáncer a veces son urgencias en cuanto a que pueden ser potencialmente mortales y requieren una valoración y un tratamiento inmediato. Además, pueden afectar a diferentes órganos o sistemas empeorando el pronóstico inicial. Estas complicaciones pueden ser la primera manifestación de su enfermedad en un paciente no diagnosticado previamente, o pueden aparecer a lo largo de su evolución, ya sea por progresión de la misma o como complicación del tratamiento utilizado.